Shalom, bendiciones a todos. Es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes en este estudio semanal que tenemos todos los martes, donde estamos explorando conceptos del primer siglo que nos ayuden a entender la escritura de una mejor manera. Sabemos que la escritura fue escrita en un contexto para una audiencia que entendía perfectamente el mensaje, y nuestra tarea no solamente es entenderlo a través de los ojos espirituales, a través de los ojos teológicos, sino entender el mensaje en el contexto, en la cultura, en la narrativa bíblica, para así poder entonces entender el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de algo interesante. El More Rico estaba hablando acerca de lo que era el triunfo romano y lo que era la similitud. Entonces ese va a ser el mensaje: cómo encontramos el triunfo romano en el Evangelio o en la carta de Marcos, y cómo encontramos el contraste. Más que nada va a ser un contraste de lo que es el triunfo romano y lo que es el triunfo del Mesías, y nos vamos a dar cuenta de que Pablo estaba hablando en un mensaje que la audiencia bien entendía. Marcos, que le está hablando a judíos, pero también a romanos, está escribiendo su mensaje dentro de lo que es el contexto de un triunfo romano, y la audiencia podía entender perfectamente este mensaje. Así es que nuestra tarea hoy va a ser descubrir todo esto, todo este contexto y todo esto que se está moviendo detrás, para que podamos entender mejor. Así es que tengo por aquí varias notitas y vamos a ver el Evangelio de Marcos. Así es que vamos a empezar con... Metí varias notitas, así es que vamos a empezar con esta. Vamos a darle un fundamento primero. Los géneros literarios en la Biblia, tenemos que pensar cuáles son los géneros literarios de la Biblia, porque encontramos lo que es metáfora, simil, hipérbole, encontramos muchísimos géneros. Entonces tenemos que ponernos a pensar qué género literario está usando el autor para dar a conocer su mensaje. Así es que voy a seguir leyendo. Los géneros literarios en la Biblia son fundamentales para entender cómo se comunica la verdad teológica, histórica y espiritual a través de diferentes formas y estilos. Cada género tiene características únicas que influyen en cómo interpretamos los textos. Eso quiere decir que si no entendemos el género, las características del género que se está utilizando, no vamos a poder interpretar correctamente el texto. Aquí más sobre algunos géneros literarios claves, incluyendo los mencionados en relación al Evangelio de Marcos y su importancia en la comprensión de la narrativa bíblica. Así es que Marcos va a usar 1, 2, 3, 4, 5 géneros literarios en su carta. Vamos a empezar con la paradoja. Marcos usa el género literario de la paradoja. La paradoja es un género que confronta al lector con declaraciones que parecen contradictorias, pero revelan una verdad profunda al ser examinadas más de cerca. En los evangelios, la paradoja se utiliza para desafiar las expectativas y las nociones preconcebidas sobre Dios y su reino. Por ejemplo, en Marcos, Yeshua declara que el último será primero y el primero será último, Marcos 10:31, subvirtiendo las ideas comunes de poder y prestigio. La paradoja invita a los lectores a pensar más profundamente y a reflexionar sobre las realidades espirituales que desafían la lógica humana. Entonces encontramos una paradoja. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Eso está escrito en el contexto de una paradoja. Ironía. La ironía se presenta cuando las palabras y las situaciones tienen un significado que es opuesto a lo que uno esperaría. En la Biblia, la ironía a menudo se utiliza para criticar o para revelar verdades más profundas de manera sutil. En la crucifixión, los romanos y los líderes judíos etiquetan a Yeshua como rey de los judíos, pero lo hacen de manera burlona. Hay una ironía. Marcos 15:26, y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Pero Marcos usa esta ironía para afirmar la verdadera identidad y realeza de Yeshua, aunque en un sentido muy diferente al que los poderes terrenales comprenden. Así que de alguna manera, aún en el letrero en donde está puesto rey de los judíos de manera burlona, irónicamente Marcos está dando a entender que él es el rey de los judíos puesto por Dios. ¿Okay? Pero hay una ironía ahí. Y esto va a ser importante para lo que vamos a hablar. Solamente le estoy dejando saber. Metáfora. Las metáforas son comparaciones directas, sin usar
la palabra como o tal como. Estas palabras no se encuentran en la metáfora. Por ejemplo, si yo digo, tú comes como un oso. Estoy usando como para hacer la comparación. Tú comes como un oso. La metáfora no quita el como o quita el tal como. Esa persona corre tal como corre el jaguar. Se da cuenta que está el como y el tal como para hacer una comparación. La metáfora no usa el cómo o el tal como, que revelan verdades a través de imágenes y analogías. La Biblia está llena de metáforas que enriquecen el texto y profundizan el significado. Por ejemplo, Yeshua es llamado el Cordero de Dios, Juan 1:29, una metáfora que vincula a Yeshua con los sacrificios de expiación del Tanaj y resalta su papel como el sacrificio perfecto por el pecado. ¿Okay? Pero dice ¿cómo? También cuando dice es así, siendo en forma de como Dios. Simbolismo. El simbolismo utiliza personajes, objetos o eventos para representar ideas más grandes. Es crucial para entender muchas de las visiones de los escritos proféticos y apocalípticos, así como en los actos y enseñanzas de Yeshua. El simbolismo del velo del templo rasgándose, Marcos 5:38, es un poderoso indicador del nuevo acceso a Dios proporcionado por la muerte de Yeshua, eliminando las barreras que separaban a los humanos de la presencia divina, eliminando la muerte. Narrativa dramática. La narrativa dramática incluye cuando el relato de historias con personajes, diálogo y trama que revelan el carácter de Dios y su interacción con la humanidad. La narrativa es el género predominante en los evangelios y en gran parte del Tanaj. Facilita una conexión emocional y espiritual profunda con los personajes y eventos, permitiendo a los lectores experimentar las historias de una manera que enseña verdades espirituales y éticas de manera vivencial y relatable. Cada uno de estos géneros literarios juega un papel crucial en cómo se comunica y se recibe el mensaje bíblico. Al entender el género de un texto en particular, los lectores pueden acercarse a un significado original con mayor precisión y profundidad, interpretando las escrituras de manera que respete tanto su antigüedad como su relevancia perpetua. Algo que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar. Sí, queremos mirar la escritura y queremos, no, es que yo siento que el texto me quiere decir esto, yo pienso que el texto quiere decirme eso, no, es que a mí Dios me revela que el texto quiere decir esto, pero si eso no respeta la antigüedad como la relevancia del texto, interpretándolo de manera correcta, no importa qué es lo que yo sienta. Yo puedo sentir maripositas, yo puedo sentir escalofrío cuando leo un texto y Dios me puede, yo pienso que Dios me puede hablar algo acerca de ese texto, pero si no entra dentro de una narrativa, dentro del contexto, no tiene nada. Eso simplemente algo que aplica para mí, algo que es sugestivo, que yo estoy sugiriendo que eso es así, pero no es así. Y por eso, muchas veces cuando decimos, no, yo creo que este texto dice esto y esto y esto. Bueno, vamos a verlo dentro del contexto. Y si dentro del contexto no cabe una narrativa, entonces quiere decir que hay algo mal. O tu interpretación o lo que tú estás pensando está mal. Y no nos ponemos a pensar que hay un montón de géneros literarios. La Biblia está llena de géneros literarios. Hoy vamos a ver uno. Hoy vamos a ver que Marcos usa ironía, Marcos usa simbolismos, Marcos usa metáforas, y en el contraste de lo que era el triunfo romano y el triunfo del Mesías, vamos a ver muchos de estos elementos. ¿Okay? Así es que ya leímos esa notita. Ahora sí, me quedan 6. La narrativa del triunfo del Mesías, Evangelio de Marcos. Vamos a ver esta. La estructura quiástica en el Evangelio de Roma. ¿Qué es la estructura quiástica? Si usted vio la parashá de esta semana, yo estaba hablando de lo que era el quiasmo, y que se encuentra en la Biblia en todos lados, por cierto, y pudimos ver el sábado. Si no, vaya al canal y vea la enseñanza de la parashá Terumá. Se encuentra en todos lados, en donde empiezan los elementos A, B, C, llega a un punto medio y luego regresa. C, B, A, y siempre está cruzado. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos.
dentro del triunfo romano. Después de que el Moré me asignó la tarea, yo me puse a estudiar. Y como estaba estudiando dentro de lo que eran los quiasmos, yo me dije, ¿y habrá un quiasmo dentro de esto? Y sí lo encontré. Por cierto, mire, si yo voy aquí, de hecho yo fui aquí, a Logos, y yo le puse el triunfo romano en inglés, triunfo romano. Y automáticamente, si usted se da cuenta, me empezó a salir un mundo entero de donde yo pude empezar a agarrar y empezar a desarrollar varias cositas. Hay mucha información aquí. Después, si yo voy, por ejemplo, aquí a Romanos, aquí hay uno de los recursos que yo abrí. Aquí da triunfo romano, el army, el ejército romano y varias cositas que están aquí. Si yo abro me lleva a triunfo romano en lo que es el diccionario del Nuevo Testamento, los trasfondos del Nuevo Testamento, y aquí hay muchísima información. Estoy usando solamente un poquito de esta información porque yo lo complementé con otras cosas. Si voy al diccionario de las cartas de Pablo, este otro recurso de aquí, también vamos a darnos cuenta de que aquí está el triunfo del guerrero divino en el judaísmo y en Pablo. Estamos hablando de Yeshua como la manifestación de Dios. Bueno, aquí hay mucha información, ¿ok? Aquí habla de Adonai, pelea en contra del el infiel Israel. Todo esto desde aquí empieza el triunfo. Y después lo va a dividir en 6 secciones. Los prisioneros y los soldados del Mesías. Triunfo al final de los días. Triunfo sobre el pecado, la carne y la ley de la muerte. Triunfo sobre los principados y potestades, que es lo que vamos a hablar. Así es que de aquí es donde yo saco la información. Le estoy enseñando Logos, triunfo romano, y de ahí, ¿qué es lo que tú quieres? Logos dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y si tuviera flojera de leer tanto, solamente le puedo poner resumir y me va a dar un resumen. Claro está que después tengo que ir a validarlo con el libro, pero me da un resumen más o menos de lo que es a lo que está hablando el autor. Pero, ok, solo quería mostrarle eso. Concéntrate, Juan, concéntrate. La estructura quiástica en el Evangelio de Roma, dentro del contexto del triunfo romano, se organiza en una narrativa simétrica que enfatiza el papel del emperador como salvador y señor del mundo, el Kyrios. Al emperador se le llamaba el salvador y se le llamaba el señor del mundo. Bien interesante, ¿ok? Porque dice en el Imperio Romano el emperador era como salvador y señor del mundo. No quiere decir que era, pero los romanos, el imperio, lo veía a él como el salvador y el señor del mundo. En este marco, el triunfo romano es el punto culminante de un ciclo estructurado en forma de quiasmo, reflejando la exaltación progresiva del emperador como divino y supremo. O sea que en el primer siglo, al emperador no había problema en verlo como un agente divino. Tranquilamente ellos se quedaban. Tranquilamente, no preguntaban, ¿pero cómo? Tranquilamente, o sea, ellos entendían ese tipo de cositas. Usted y yo, 2000 años después, todavía seguimos peleando y seguimos luchando y seguimos. Pero no, si tú dices que Yeshua no es el Padre, entonces ¿cómo pruebas que es divino? Vamos a seguir estudiando mejor. Estructura quiástica del Evangelio de Roma en el contexto del triunfo romano. Aquí vamos a empezar. Proclamación del Evangelio imperial. Se anunciaba la buena noticia, el evangelión del nacimiento o ascensión de un emperador asociado con la paz y la salvación del mundo. Esto era el Evangelio, Se anunciaba, era la proclamación del Evangelio imperial. Por eso Yeshua dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, no como Roma la da. Se estaba haciendo un contraste porque se entendía que Roma era el Salvador. Roma traía la paz, Las buenas nuevas era el Evangelio de Roma, la paz, en donde venía, traían agua potable, ponían baños, traían grano. Eran las buenas nuevas de salvación. Ahora usted entiende por qué el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas empiezan a hacer un contraste. Vamos a seguir.
Entonces, se anunciaba el nacimiento. Lucas anuncia el nacimiento. Marcos anuncia el nacimiento. Mateo anuncia el nacimiento. Entonces, están haciendo un contraste. Se anuncia la buena noticia, el evangelión. ¿Cuál es el evangelión? El nacimiento o ascensión de un emperador que estaba asociado con la paz y la salvación del mundo. B. Conquista y pacificación. El emperador extiende su dominio, somete a los pueblos y establece la pax romana. C. Reconocimiento de la victoria. Se emiten monedas, inscripciones y proclamas exaltando al emperador como hijo de los dioses y salvador del mundo. Romanos 10:9 tiene sentido, que si tú confiesas con tu boca que Yeshua es el Adón, es el Señor, no César, sino el Señor. Ay, ¿por qué es el Señor? Porque tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces ahora tú tendrás la salvación ofrecida para todos aquellos que creen en Él. No Roma, sino ahora Yeshua. Él es el Adón, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ahora tú tienes que confesar, hacer una confesión, un homologueo, confesión de que no es César, no es el emperador, no es aquel que te da la paz, sino es Él. Tú tienes que confesar con tu boca que Yeshua es tu Kyrios, tu Adón, tu Señor, pero tienes que creer en tu boca, con tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. D. Había un triunfo romano. En el triunfo romano era el punto central y es el clímax del quiasmo, es lo que está en el centro. Había una entrada triunfal en la ciudad de Roma o una ciudad clave. Había una procesión con prisioneros y botín de guerra. Ya lo vamos a ver detenidamente esto. Estaba la elevación del emperador como supremo gobernante y deidad en la práctica. Esto era el clímax. Y después vamos a empezar a ver la reversión. C. Entonces, en C había un reconocimiento de la victoria. Ahora aquí en ser progresivo se establece el culto imperial. Se erigen templos, sacrificios y estatuas en honor al emperador como hijo de los dioses. B. Paz. En B había conquista y pacificación. Ahora había paz y orden universal. Se consolida la paz romana con la reorganización política y social. Y A. El A era la proclamación del Evangelio imperial con el nacimiento o la ascensión. Aquí tenemos confirmación del Evangelio imperial. Se reafirmaban las buenas nuevas del gobierno del emperador mediante festivales, juegos y conmemoraciones. Así que aquí tiene lo que es el quiasmo del triunfo romano. ¿Cuál es el paralelo con el Evangelio y de Yeshua? El Evangelio de Yeshua invierte la estructura en muchos sentidos. En lugar de conquistar con la espada, Yeshua vence con la cruz. Su entrada triunfal en Jerusalén es humilde, contrastando con el desfile de un emperador. Su victoria no es la sumisión de enemigos, sino la redención del pecado. En vez de la pax romana, se establece la paz del reino de Dios. En contraste, el Evangelio de Roma y el Evangelio de Yeshua es clave para entender la tensión en los primeros siglos, donde el mensaje del Mesías desafiaba la estructura imperial y el quiasmo de poder. ¿Cuántos de nosotros no habíamos visto esta estructura? ¿Cuántos de nosotros no habíamos pensado ni siquiera que había un contraste bien marcado entre lo que era el Evangelio de Roma, que comenzaba con el nacimiento de un emperador o la ascensión del emperador, en donde se establecía que él era el hijo de los dioses, y ahora a través de lo que era la conquista, la pacificación, un reconocimiento de victoria, un triunfo romano, se iba a extender al culto imperial, a la paz, el orden mundial. Muchas veces nos espantamos con, es que viene el orden mundial y corremos por ahí. No, es que en el 2030 viene el orden mundial. Usted tiene idea, a través de la historia, la humanidad por cuántos nuevos órdenes mundiales ha pasado y no se ha terminado el mundo. No, es que el 2030 es diferente. Bueno, no voy a entrar en ese dilema, pero solamente piense, cuando un imperio conquistaba otro imperio y lo sometía, automáticamente se establecía un nuevo orden mundial. Las cosas cambiaban, sí, pero después de un tiempo venía otro imperio más fuerte y destruía ese imperio, y entonces se establecía otro nuevo orden mundial.
Eso del nuevo orden mundial solamente es cambio dentro de lo que es la humanidad. Si el Mesías no viene de aquí a 7 años, de aquí a 5 años, seguiremos en el 2030 con algunos cambios establecidos, pero eso no quiere decir que viene el fin del mundo. ¿Ok? Descanse, viva tranquilo, no crea todo lo que escucha por ahí por las noticias. Ahora, muchas de las cosas que se están implementando para el 2030 son ciertas, están ahí, pero no es el fin del mundo. ¿Okay? No es el control, no es la sujeción, no es toda, dentro de lo que es la escatología bíblica, todavía muchas cosas tienen que pasar. ¿Okay? A eso me baso yo, a que tienen que pasar muchas cosas y no estar viendo 2030 ya de aquí a 5 años. ¿No es el tema? Voy a seguir. Entonces, figura quiástica. Estamos viendo géneros literarios. Vimos la figura quiástica de lo que es el evangelio de Roma y haciendo un contraste con lo que es el evangelio de Yeshua. Esto es importante porque si vamos a la tercera notita, ok, ya leí esas dos. Tengo que estar adivinando cuál es la tercera. Voy a hacer lo que el More Rico. Esta ya la leí. Esta ya la leí. Vamos a leer esta. El Evangelio de Marcos, escrito en un contexto donde la autoridad y el poder de Roma eran omnipresentes, utiliza de manera sutil la figura, ¿se acuerda? Por eso le dije simbolismos. Utiliza la figura del triunfo romano para presentar a Yeshua de una forma que resonaría profundamente con su audiencia, que era judía, tanto judía como romana. Esta es la audiencia de Marcos, por eso es importante lo que él está usando. Sin embargo, la manera en que Marcos utiliza esta imagen es altamente irónica, género literario de ironía. Ahora empieza todo a hacer sentido. De irónica y subversiva, contrastando el triunfo militar y político romano con el camino de humildad y sufrimiento elegido por Yeshua. 1. Subversión del triunfo romano. Entrada en Jerusalén. En Marcos 11, Yeshua entra en Jerusalén montado en un burro, una imagen que evoca las escenas de los triunfos romanos, donde los generales entraban en la ciudad en carros tirados por caballos. Sin embargo, mientras los generales romanos mostraban su poder y dominio, Yeshua elige un burro, un símbolo de humildad y paz, distanciándose de cualquier pretensión de poder terrenal o militar. Pero ahora usted entiende por qué en el Apocalipsis, en Revelaciones, dice que él viene montado en un caballo blanco. Y el caballo blanco es símbolo de una conquista militar, en donde el que conquistó, el que venció, entra montado en un caballo blanco. Y por eso ahora Yeshua, que viene del cielo, que ha sido entronado como rey de Israel, viene en ese caballo en el cual se va a presentar ante la humanidad. Un contraste. Mientras que cuando entró en la tierra, él entra montado en un pollino, montado en un burrito, que era algo que mostraba humildad. Que por cierto, si usted estudia de Donkey Rider, el que monta los burros, dentro del contexto del antiguo Medio Oriente. En una ocasión, Mark Chavalas estaba dando una clase con Rico Cortés y él mencionó, sí, en la literatura está lo que se llama el Donkey Rider. Donkey Rider. Inmediatamente yo escribí Donkey Rider. Y yo me puse a estudiar lo que era el Donkey Rider. Los mensajeros reales, los que eran enviados por el rey, que tenían la autoridad, tenían el poder, tenían el nombre del rey que los enviaba, pero eran mensajeros reales, no podían entrar en la ciudad montados en caballos. Entraban un mensajero real, entraba a la ciudad donde había sido mandado, montado en un burro. Otro indicio de que Yeshua es el mensajero real del Padre. Dentro del contexto. Acuérdese, no solamente es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, sino lo que la escritura nos dice dentro del contexto. Los mensajeros reales montaban burros para ir a cumplir su misión. 2. La naturaleza de su victoria. Los triunfos romanos celebraban victorias militares tangibles y la expansión del imperio. En contraste, la victoria de Yeshua no es sobre naciones, sino sobre el pecado y la muerte. Su triunfo espiritual es presentado a través de su sacrificio, sufrimiento y muerte, que culmina en su resurrección, donde el Padre lo trae de nuevo a la vida.
Uso de símbolos imperiales. Marcos usa intencionadamente símbolos y lenguajes que recuerdan al poder romano. Esto es bien importante porque yo por eso empecé diciéndole lo que era la literatura. Porque dice que Marcos usa símbolos, usa lenguaje que recuerdan al poder romano para redefinir el significado de triunfo y realeza. Por ejemplo, la corona de espinas, la inscripción burlona, rey de los judíos en la cruz de Marcos 15, invierte en el simbolismo imperial, destacando un reinado que desafía las expectativas mundanas de poder y autoridad. Respuesta del pueblo. En los triunfos romanos, el pueblo aclamaba al triunfador. En el caso de Yeshua, aunque inicialmente recibido con hosanas al entrar en Jerusalén, la misma multitud pide su crucifixión días después. Este giro dramático subraya la volubilidad de la gloria terrenal en comparación con el reino eterno que Yeshua viene a establecer. El sacrificio como triunfo. La muerte de Yeshua en la cruz, lejos de ser una derrota, es presentada por Marcos como el clímax de su misión redentora. En el momento de su muerte, el velo del templo se rasga, Marcos 15:38, simbolizando la victoria sobre las barreras que separaban a la humanidad de Dios. Así que Marcos, al presentar a Yeshua en este contexto triunfal, invita a sus lectores a considerar lo que significa el verdadero poder y éxito, en contraste entre el poder opresivo de Roma y el servicio sacrificial de Yeshua. Y el servicio sacrificial de Yeshua, que ofrece una crítica radical a las estructuras de poder dominantes y propone el modelo alternativo de liderazgo basado en la servidumbre y sacrificio altruista. Marcos utiliza la figura del triunfo, profundamente arraigada en la conciencia colectiva de sus contemporáneos. Nuevamente, nosotros no lo entendemos, pero los contemporáneos a los que va dirigida la carta lo entienden perfectamente. Para redefinir el concepto de victoria y realeza en términos de servicio, sacrificio y amor incondicional. Fundamentos del reino de Dios que Yeshua vino a establecer. Así es que ahora estamos viendo que Marcos está utilizando fuertemente estos símbolos. Pero ¿qué es el triunfo romano? Si usted se pregunta, bueno, ¿qué es el triunfo romano? Vamos a ver. Ahora sí, ya esta ya la leí, esta ya la leí, esta ya la leí. Y me falta esta. Ok, entonces vamos a empezar con esta ahora sí. El triunfo de Roma y cómo esto se refleja en el Evangelio de Marcos con Yeshua como figura central es un tema fascinante que abarca tanto la historia política como la interpretación teológica. Durante el periodo en el que Marcos escribió su Evangelio, Roma estaba en su apogeo, ejerciendo una influencia considerable sobre los territorios que ocupaba, incluida la región de Judea. Tenemos que acordarnos cuándo fue exactamente que se escribe el Evangelio de Marcos. Algunos piensan que fue después del año 60. Así es que algunos piensan que fue después del año 70. De hecho, si yo voy al Sonderban, vamos a ver si el Sonderban nos dice Mateo, Marcos. Solo para corroborar aquí. Marcos, el Sonderban dice que fue escrito entre el año 68 y el año 70, la destrucción del templo. Eso quiere decir que Roma ya estaba, y dice aquí, fíjense lo que dice aquí. Lo voy a traducir aquí. La ocasión para que Marcos escribiera esta carta. Es para hoy, Logos. Logos tomándose todo el tiempo del mundo. No tiene prisa, Logos. Dice, había una situación terrible en Judea. Aquí dice Palestina, Judea. Y a través de todo del mundo mediterráneo para los judíos. Allá lo tradujo. En Judea y en todo el mundo mediterráneo se produjo una terrible agitación social para los judíos. La vida también fue difícil para los primeros creyentes. Fue una época de sufrimiento y martirio. Así es que se está escribiendo entre el año 68
y 70. Eso quiere decir que fueron 35 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Eso no estaba pasando al instante. Marcos no lo escribió. Fue llevado al cielo Yeshua y apareció el evangelio de Marcos. No, 35 años después o 37 años después aparece este pergamino, esta carta de Marcos. No apareció al instante. Mucho del contexto político ya estaba en el apogeo cuando se está escribiendo esta carta. Y el triunfo romano tiene mucho sentido ahora para el evangelio, algo que a veces no consideramos, porque pensamos que no estaba siendo escrito en el tiempo de Yeshua. No, se escribió entre el año 68 y 70. Algunos piensan que fue un poco más antes, entre el 60, pero no hay personas que digan que fue escrito antes del 60. ¿Okay? Entonces, esta dominación romana se percibe en varios aspectos del texto y en la manera en que se presenta la figura de Yeshua. 1. Contexto político y social. El control romano sobre Judea es un telón de fondo crucial en el Evangelio de Marcos. La presencia de autoridades romanas y la estructura social impuesta por Roma influyen en la narrativa y las interacciones de los personajes dentro del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto a pensar que la estructura social impuesta por Roma está influyendo en la narrativa y las interacciones de los personajes dentro del Evangelio? Pero queremos ver el mensaje espiritual, pero no entendemos el contexto, no entendemos la estructura social, no entendemos cómo están interactuando los personajes dentro del evangelio. Y si no entendemos eso, no vamos a entender el mensaje que se está tratando de comunicar. Tenemos mucho que estudiar, mi familia, tenemos mucho que estudiar, porque a veces cuando yo veo personas que están, no, es que la Biblia dice esto y esto y esto, y yo analizo. Yo ya no peleo, pero yo analizo y yo digo, ok, pero dentro del contexto del primer siglo, ese versículo debería significar esto y esto y esto y esto. O sea que es incorrecta nuestra posición. Pero a veces la defendemos a capa y espada sin darnos cuenta de que, pues, tu postura puede estar súper bien equivocada, porque no estás considerando muchos de los elementos que se están moviendo en el contexto de cuando la carta se está escribiendo. Así es que, salió por acá. Así es que Yeshua frente al poder romano. A través del Evangelio de Marcos, Yeshua es presentado no solo como un líder espiritual, sino también como alguien que desafía las normas y expectativas del poder imperial. Su enseñanza y milagros se muestran en contraste con la opresión y la injusticia del dominio romano. 3. Concepto del reino. Marcos destaca el reino de Dios. ¿Cómo se usa el reino de Dios en Marcos? Vamos a aprender un poquito ahora. Él destaca el reino de Dios como un tema central que se puede interpretar como un contrapunto al imperio de Roma. Este reino no se basa en el dominio terrenal y la fuerza militar, sino en principios de justicia, paz y espiritualidad. 4. La crucifixión. La crucifixión de Yeshua es un método de ejecución utilizado por los romanos para los criminales y sediciosos. Es un punto crítico en Marcos. Esto refleja la colisión entre el mensaje de Yeshua y el poder imperial, resaltando su sacrificio y la redención que ofrece a la humanidad. ¿Usted se imagina el mensaje del evangelio al imperio romano? Los criminales y los sediciosos mueren en la cruz. ¿Y qué estás predicando tú? A uno que murió en la cruz. Es una locura. Pero no solo uno que murió en la cruz, sino que uno que fue levantado, que aunque murió, fue humillado, fue vituperado. El Dios Todopoderoso lo levantó de los muertos para probar que había sido injusto, que había sido llevado injusto al madero, que había sido muerto injusto, y ahora no solo predicamos esa humillación, sino la exaltación que Dios le da al Padre. Y por lo tanto, ahora esa humillación se convierte en un triunfo cuando Él vence la muerte y es levantado. Y ahora el Evangelio cambia completamente. Porque si no, no hubiera tenido sentido. O sea, tú me estás hablando de un hombre que fue castigado como un criminal, como un sedicioso, en la pena capital romana, que es la cruz.
Sí, de ese otro hombre te estoy hablando. Cualquiera ha dicho, tú estás loco. Pero lo que viene después, por eso es que el mensaje no solo se centra en la cruz, sino en la resurrección, porque ahí está el poder que muestra la victoria. Respuesta a la autoridad. El Evangelio también explora cómo diferentes grupos, desde seguidores hasta líderes judíos y romanos, responden a Yeshua. Estas respuestas varían desde la aceptación hasta el rechazo, mostrando una gama de interacción en un contexto sociopolítico complejo. Nuevamente, estamos hablando de un contexto social, político, que era bien complejo. El Evangelio de Marcos no solo documenta la vida y misterio de Yeshua, sino que también ofrece una perspectiva sobre su mensaje y acciones, cómo interactuaban y a menudo desafiaban el poder y la cultura de la Roma imperial. Este análisis puede proporcionar una comprensión más profunda de la naturaleza subversiva del mensaje de Yeshua y cómo se percibía frente a la autoridad dominante de su tiempo. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando hasta ahorita? ¿Tiene sentido ahora lo que le he presentado del triunfo romano? Es un contraste. Ok, entonces como ahora ya presentamos esta información, ahora sí vamos a ver lo que es el triunfo romano y vamos a verlo con Yeshua. ¿Okay? El triunfo romano era una ceremonia y desfile público en la antigua Roma, otorgado a los generales victoriosos y considerado uno de los mayores honores que podía recibir un comandante militar. Esta tradición estaba llena de simbolismos y destinada a celebrar y publicitar grandes victorias militares ante el pueblo de Roma. Características del pueblo romano, del triunfo romano: elegibilidad. No cualquier victoria calificaba para un triunfo. Oiga bien, no cualquier victoria. Solo las guerras que concluían con una victoria decisiva, donde el comandante había eliminado una amenaza seria para Roma o había conquistado nuevas tierras y era considerado, además, el general. Eran consideradas. Además, el general debía haber matado un número significativo de enemigos y la campaña debía ser bajo el auspicio del Estado romano. Proceso y ritual. El triunfo incluía un desfile ceremonial que comenzaba en el campo de Marte, seguía por las calles principales de Roma, pasaba por el foro romano y culminaba en el templo de Júpiter, en el Capitolio. El general victorioso, que era el triunfador, vestía una toga especial bordada con palmas de oro y una corona de laurel. A menudo pintaba su rostro con un minio, un pigmento rojo, imitando la estatua del dios Júpiter. Desfile. Durante el desfile, el triunfador era acompañado por su ejército, prisioneros de guerra y los despojos y riquezas capturadas. Los soldados cantaban canciones, a menudo burlándose de su comandante de manera jocosa. Entonces tiene sentido que de alguna manera Marcos está presentando que había burlas a Yeshua, porque dentro de lo que era el triunfo de Roma, los soldados cantaban canciones burlándose de manera jocosa. No se burlaban, sino era un tipo de sátira, de estarse burlando, ovacionando al general. Entonces ahora tiene sentido que Marcos nos presenta que si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz ahora mismo. Ya va a haber más elementos aquí, ¿ok? Los prisioneros más notables eran exhibidos y frecuentemente ejecutados al final del triunfo. Ceremonias religiosas. Al llegar al templo de Júpiter, se realizaban sacrificios para agradecer a los dioses. El general ofrecía la corona y otras insignias de su triunfo a Júpiter, en señal de agradecimiento y reconocimiento de que su victoria fue gracias a la intervención divina. Banquetes y festividades. Después de las ceremonias religiosas solían seguir banquetes, celebraciones a lo largo de la ciudad, donde el pueblo participaba en los festivales y el consumo de alimentos y bebidas era abundante. Pregunta: ¿no será por eso que dice que al final, cuando el Mesías conquiste, venza, inmediatamente va a haber un banquete, lo que se llama las bodas del Cordero, el banquete del Cordero?
Entonces ahora estamos viendo elementos que también se presentan en Yeshua, porque Él viene, hay una guerra, vence. Él es ahora el rey de Israel y hay un banquete que está reservado para todos aquellos que le han seguido, las bodas del Cordero. Y vamos a entrar, vamos a celebrar, vamos a comer y a gozarnos. Hasta hay un cantito ahí, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, ¡hey! Me alegraré, ¡hey! Ahora, yo espero que todo esto esté teniendo sentido, familia. Me esforcé muchísimo a estudiar, así es que espero que tenga sentido. Significado político y social. El triunfo no solo era una manifestación de agradecimiento religioso y celebración de la victoria, sino también era una herramienta política poderosa. Servía para reforzar la imagen del general ante la población y el Senado y consolidaba su reputación y poder político. Aquí tenemos una imagen. Después del desfile, aquí vemos que él va en la carroza. Y la gente por ahí. Ya le voy a presentar más imágenes. Además, reafirmaba la superioridad de Roma y su derecho divino a dominar otras naciones. El triunfo romano, por lo tanto, era mucho más que un mero desfile militar. Era un evento profundamente simbólico que tejía juntos los hilos del poder militar, la religión y la política romana. Era tan poderoso que unía el poder militar, la religión y la política romana. ¿Ok? Eso es el evangelio, el triunfo romano. El triunfo romano frente al triunfo de Yeshua. Perspectivas históricas y contraste teológico. Todo lo que le he dicho ha sido un fundamento para ir llegando a este punto que quiero mostrar aquí, y después vamos a ver los pasos de la exaltación de Yeshua, cómo se lleva a cabo. Pero vamos a leer primero esto. ¿Tiene sentido? Vamos bien hasta acá. No se ha confundido. Ok, a ver, por ahí están conectados por ahí. Así es que vamos a leer. El triunfo romano, significado y ceremonia. El triunfo romano o triunfos era una elaborada procesión militar y religiosa, considerada el mayor honor para un general victorioso en la antigua Roma. Para obtener un triunfo, el general debía haber logrado una victoria decisiva y contundente, derrotando completamente al enemigo, tradicionalmente con al menos 5,000 enemigos caídos. Eso quiere decir que el general tenía que haber derrotado a 5,000 soldados y concluyendo la guerra en territorio romano. Tras la aprobación del Senado, el general era llamado triunfador. Ingresaba a Roma con sus tropas en un desfile solemne. En la procesión triunfal desfilaban primero los senadores, magistrados, seguido por músicos y sacerdotes que quemaban incienso en honor del vencedor. Aquí tenemos una imagen en donde los de blanco están en la procesión y aquí viene la guirnalda y se le coloca una corona y viene el desfile. ¿Okay? Detrás venían los botines de guerra, los capturados, las riquezas, estandartes y tesoros tomados al enemigo, y los prisioneros encadenados, a menudo los líderes vencidos y sus familias exhibidos. Esta palabra es tremendamente importante porque la vamos a ver adelantito. Eran exhibidos ante las multitudes. Finalmente aparecía el general victorioso, vestido con una toga púrpura y oro y coronado de laureles, de pie en un carro dorado tirado por caballos magníficos. Un esclavo sostenía una corona sobre su cabeza, susurrándole: "Memento mori, recuerda que eres mortal", para moderar su orgullo. Hasta eso decían, para que no se le vaya a subir. Se es considerado el hijo de los dioses, divino. Pero el siervo le decía, eres mortal. Como diciéndole, acuérdate, las espadas te pueden hacer daño, eres mortal. Un contraste con Yeshua, porque cuando él triunfa, él resucita. Es un alma inmortal ahora. Contraste bastante fuerte.
So, aquí vemos aquí vemos una imagen mucho mejor. Esta me gustó más. Aquí vemos al esclavo, la corona, el público aclamándolo, los prisioneros encadenados. Aquí vemos los prisioneros. Y aquí viene el ejército atrás. Y aquí está la toga púrpura, la guirnalda y la corona. Estas imágenes las consigue en internet, por cierto. La entrada del general era acompañada por aclamaciones. Las multitudes alineadas gritaban: «Lo triunfé», alabando su nombre. El aire se llenaba de música y el humo del incienso ofrecido a los dioses, especialmente a Júpiter, pues el desfile concluía en el templo del Júpiter Capitolino, con sacrificios de acción de gracias. Era común que al final de la procesión algunos prisioneros destacados fueran ejecutados o entregados a las fieras en la arena como espectáculo final para el pueblo. El triunfo romano era una escenificación pública del poder y la gloria de Roma, presentando al general como virtual rey por un día ante los ciudadanos y los dioses. Aquí vemos otra imagen en donde vemos el carruaje y el ejército. Pero me gustó más la otra. Me gustó más esta. Aún la definición es mucho mejor. Así es que. Pero se la puse aquí también. Percepciones del triunfo. Romanos, pueblos subyugados y extranjeros. Para los propios romanos, el triunfo era motivo de enorme orgullo cívico y religioso. Representaba la victoria de las virtudes romanas, el valor militar y la piedad hacia los dioses, y la legitimación divina del dominio de Roma. La población de la capital celebraba con entusiasmo estas procesiones que eran a la vez un festival y una propaganda del Estado. Los romanos veían al general triunfante casi como un héroe semidivino durante el desfile, aunque recordándole humildad con el ritual del esclavo en el carro. En la literatura y arte romanos, el triunfo era un símbolo recurrente de la grandeza imperial y de la suerte adversa de los enemigos de Roma. Por ejemplo, los soldados de la comitiva podían cantar coplas burlonas sobre su comandante para disipar la envidia o el mal de ojo, pero el tono general era de exaltación. En definitiva, para un ciudadano romano, el triunfo confirmaba que Roma gobernaba por mandato de los dioses y que sus enemigos yacían humillados. Oiga bien, para un ciudadano romano, este triunfo confirmaba que Roma gobernaba por mandato de los dioses y que sus enemigos yacían humillados. Esa declaración es bastante interesante, porque después vamos a encontrar una carta en Colosenses, una carta en Filipenses, y vamos a encontrar que ahora Pablo está mostrando que Yeshua es el que gobierna por mandato del Dios Todopoderoso y que sus enemigos ya han sido vencidos, y aún el postrer enemigo, la muerte, será puesta debajo de sus pies. Un mensaje completamente que entra dentro de lo que es el contexto del primer siglo. Para los pueblos subyugados dentro del imperio, la percepción del triunfo podía ser ambivalente. Aquellos habitantes de provincias leales a Roma a veces participaban indirectamente de la gloria. Podían ver el triunfo como garantía de paz y estabilidad bajo el poder romano. Sin embargo, para los vencidos, que formaban parte del desfile como prisioneros, la experiencia era profundamente humillante. Eran exhibidos, nuevamente la palabra, eran exhibidos como espectáculo ante las multitudes curiosas, en muchos casos conducidos al final a la ejecución o la esclavitud. Un ejemplo notable fue el triunfo celebrado tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la era común. Flavio Josefo narra que en el desfile de los emperadores Vespasiano y Tito, cientos de cautivos judíos fueron llevados por las calles junto con los tesoros sagrados del templo, como el candelabro de 7 brazos, la menorá. Según Josefo, estos prisioneros fueron mostrados para exhibir su propia destrucción ante el público, y al final del recorrido, el líder rebelde Simón Bar Giorá fue azotado y ejecutado para culminar la victoria. Y eso lo encontramos en el triunfo
del arco de Tito, en donde vemos, aquí ponen al siervo o al esclavo con alas. No sé por qué tiene alas, pero así lo ponen. Aquí está la corona, le está susurrando, eres mortal. Y aquí deberían venir los esclavos. Para los judíos y otros pueblos sometidos, tal triunfo era un espectáculo aterrador. Confirmaba de forma teatral su derrota total, la profanación de sus símbolos nacionales y la supremacía absoluta de Roma. Muchos en las provincias debieron contemplar estos eventos con resentimiento y temor reverencial. De hecho, el impacto psicológico era tal que algunos líderes preferían suicidarse antes que ser exhibidos en un triunfo. La célebre reina Cleopatra VII de Egipto, por ejemplo, se quitó la vida en el año 30 antes de la era común, en parte para evitar la vergüenza de ser arrastrada en el triunfo de Octaviano, que era el futuro Augusto. Esta actitud muestra cuánto significaba en términos de honor y deshonor aparecer encadenado en una procesión triunfal. Eso me llamó la atención porque ahora tiene sentido porque Cleopatra dice, no, yo mejor, a mí no me van a capturar. A mí no me van a llevar porque me van a exhibir. Así es que mejor se quita la vida. Era tan cruel, era tan psicológicamente que muchos hombres preferían quitarse la vida antes de ser expuestos y exhibidos de esta manera. Para las naciones y pueblos fuera del imperio, el triunfo romano era igualmente un mensaje claro, aunque lo percibieran desde la distancia. Los reinos vecinos entendían que Roma no solo vencía a sus enemigos, sino que publicitaba esa victoria a escala internacional. Embajadores extranjeros presentes en Roma podían presenciar cómo reyes derrotados o embajadores de pueblos vecinos marchaban cabizbajos tras el carro del general victorioso. Esto servía de advertencia política. Así terminaría cualquiera que desafiase al imperio. Por ejemplo, el jefe britano Carataco, tras años de resistencia en Britania, fue capturado y paradeado por las calles de Roma en el triunfo del emperador Claudio, alrededor del año 51 de la era común. Los romanos presentaron a Carataco como un trofeo viviente, un espectáculo de la victoria romana sobre las antiguas tribus de Britania. Y esta es la mejor foto que pude conseguir de Caracato. Ahí está encadenado y fue presentado ante el emperador Claudio. ¿Okay? Ese es Caracato. Así es que ahora usted puede validar Caracato paradeado en las calles de Roma en el triunfo romano del emperador Claudio en el año 51. Y va a validar lo que le estoy diciendo. Para los pueblos bárbaros de las fronteras, noticias de estos eventos les llegaban como relatos de terror y grandeza. Reyes orgullosos como Zenobia de Palmira fueron encadenados con adornos de oro y exhibidos en Roma. Aureliano la hizo desfilar en su triunfo del año 274 de la era común, demostrando que ni las reinas extranjeras estaban a salvo del yugo romano. Al mismo tiempo, cabe notar que algunas culturas extranjeras tenían sus propias celebraciones de victoria, aunque ninguna tan institucionalizada como el triunfus romano. En todo caso, dentro o fuera del imperio, el triunfo era entendido universalmente como la manifestación máxima de la victoria militar, el poder estatal y la humillación de los enemigos derrotados. Ponga atención a esto. Era entendido universalmente como la manifestación máxima de la victoria, el poder, la humillación de los enemigos derrotados. Ponga atención a eso, ¿ok? Vamos a regresar después. Esta es Zenobia. Esta es la imagen que conseguí de Zenobia. Está encadenada. Su ciudad ardiendo. Esta es Zenobia. El triunfo de Yeshua en el Evangelio de Marcos. Frente a este concepto romano de triunfo, el Evangelio de Marcos presenta un contraste sorprendente y contracultural en la persona de Yeshua. Marcos enfatiza que Yeshua es el Mesías, pero no un conquistador militar glorioso, sino el siervo sufriente, que vence mediante la entrega de sí mismo. Este evangelio fue escrito poco después del año 70, o entre el 60 y el 70, ya establecimos eso. Posiblemente en Roma, para creyentes que conocían bien el poderío romano.
¿Dónde dice que fue escrito el Sonderban? Lugar de origen. 68-70. No dice por aquí. Por aquí ha de estar. Así que no tengo tiempo de leerlo por aquí. Pero por aquí ha de estar. ¿Dónde Marcos escribe este evangelio? Es difícil de decidir. Tradicionalmente se asocia con Roma. ¿Ve? El Sonderban también dice que es Roma. Y a Roma. A ver, Logos. A ver si no se tarda otra eternidad. Es difícil decidir dónde se escribió Marcos su evangelio. La tradición lo asocia con Roma, lo que puede explicar por qué Marcos debe interpretar las costumbres de Judea para su audiencia. Por eso en Marcos 7 está hablando de el lavado de manos. Y él dice, porque los judíos tienen este ritual. Y está explicando el ritual. Porque la audiencia de Roma no entendía muchas de las costumbres como si lo hubiera hecho la audiencia de Judea. Y por eso vemos que el Evangelio de Marcos tiene algunas explicaciones que son parte del autor diciendo, por cierto, esta tradición es esto y esto, porque no lo entendían. Es como si yo le digo, por cierto, mi esposa me pidió que de la cocina le llevara una paila. Y mucha de la audiencia mexicana se va a quedar con que paila, ¿qué es eso? ¿Una pala? No, paila. Entonces, si yo estuviera escribiendo un documento, yo les voy a poner, y cuando mi esposa me pidió que le llevara una paila, un paréntesis, paila es un contenedor, como un contenedor de plástico para poner agua, poner objetos, ¿ok? Un contenedor. Cierro paréntesis. Entonces mi familia mexicana, cuando está escribiendo, la esposa le pidió que era una paila. La paila, ok, entendemos. Ese es el estilo que está usando Marcos, y por eso vemos el Evangelio de Marcos con estas notas y con estas aclaraciones por todos lados, porque la audiencia era judíos pero romanos, y está utilizando el triunfo romano para establecer la supremacía del Mesías. ¿Claro? Seguimos. Ya establecimos esto. Ok. Posiblemente en Roma, para creyentes que conocían bien el poderío romano. Por ello, Marcos subraya triunfo de Yeshua muy distinto al romano, casi como una inversión irónica de aquel. Está usando la ironía. Primero consideremos la entrada triunfal de Yeshua en Jerusalén. Marcos 11 del 1 al 11. Aunque los creyentes llamamos así a su entrada, la entrada triunfal, el propio Marcos lo describe de forma deliberadamente humilde. Yeshua no entra montado en un burro, no en un corcel de guerra, y es aclamado por sus discípulos y gente sencilla con ramos y mantos en el camino. Esta escena evoca la profecía de Zacarías 9:9. Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno, mostrando a Yeshua como un rey de la paz y la humildad. Un ciudadano romano de la época, sin embargo, habría visto esta entrada como algo casi ridículo si se la comparaba con un verdadero triunfo romano. Y ahí es donde entra la ironía, porque si para un ciudadano romano es, él tuvo una entrada triunfal, de verdad, ¿cómo fue esa entrada? En un pollino y con ramas. Esa fue la entrada triunfal. Sí, el Mesías entró montado en un pollino y la gente lo esperaba con ramas de palma. Y ok, si tú quieres pensar que eso es entrada triunfal, ok, pero es como casi una ironía para los romanos, para lo que él va a tejer. No te quedes con esa ironía, sígueme escuchando porque vas a ver lo que viene después. O sea que ya de entrada, lo que nosotros llamamos entrada triunfal, la entrada triunfal de Yeshua, para el romano era, eso no es nada. Ve la gran diferencia. Pero Marcos está tejiendo algo. De hecho, un comentarista señala que si uno hablaba con un romano de la entrada triunfal de Yeshua, probablemente se habría reído, porque para ellos un triunfo auténtico implicaba
ejércitos victoriosos, miles de enemigos muertos, botín, prisioneros, incienso, ovaciones y un general en carroza rodeado de esplendor. En cambio, Yeshua entró como un Galileo campesino sobre un pollino, acompañado simplemente por cantos de hosana de la multitud rural. No hubo dignatarios romanos, ni desfile de trofeos, ni enemigos encadenados. Esta discrepancia radical marca un tono del triunfo de Yeshua, que como un rey, sí, pero de un reino muy diferente, que no manifiesta con el vasto imperio romano. En contraste, se agudiza el relato de la pasión de Yeshua. Marcos narra que tras su arresto, Yeshua fue burlado por los soldados romanos en el pretorio de Pilato, de una forma cruel, pero simbólicamente significativa. Los soldados visten a Yeshua con un manto púrpura. ¿Se acuerda cómo entraba el triunfador? Vestido de púrpura. A Yeshua le ponen un manto púrpura, que era el color de la realeza. Le ponen en la cabeza una corona tejida de espinas. Al triunfador le ponían una corona de oro. Y le saludan sarcásticamente: ¡Salve, rey de los judíos! Incluso le golpean con una caña y se arrodillan fingiéndole rendirle homenaje. Eso lo dice la Biblia, Dice Marcos, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron, comenzaron a vitorearle, ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas, estos son los soldados, poniéndose de rodillas, le hacían reverencia. Le estaban diciendo como el triunfo romano, pero en ironía. Marcos está usando la ironía para decir lo que esta gente estaba haciendo. Estaban demostrando que Yeshua estaba haciendo un triunfo, pero muy diferente. ¿Cuántos no habían notado estos contrastes? Yo esta semana que estuve estudiando pude notar muchas de estas cositas. Entonces dice, esta parodia grotesca refleja los elementos de un triunfo romano. El manto púrpura, la corona, evoca la vestimenta triunfal de los generales coronados, y la aclamación burlona imita las aclamaciones que el ejército y el pueblo daban al victorioso. Como señalan los comentaristas, Marcos presenta aquí una especie de antitriunfo, una inversión sarcástica del ritual romano. En lugar de un general rodeado de sus tropas, vitoreándolo, vemos a Yeshua solo, rodeado de soldados enemigos que se mofan de él. En lugar de aplausos, recibe golpes. En lugar de laureles, espinas. Toda la escena es una coronación al revés. Yeshua es proclamado rey mediante insultos y tormentos, no con honores. Esta parodia involuntaria, sin embargo, apunta inconscientemente a la verdad de Yeshua, como comenta Cirilo de Jerusalén. Todo rey es proclamado por los soldados, y de alguna manera, aunque burlonamente, los soldados estaban coronando al gran rey. Ellos pensaban que era sarcástico y burlón, pero estaban coronando al rey. No se dieron cuenta, y Marcos está diciendo, sí, hay ironía, hay sarcasmo, hay todo lo que ustedes quieran, pero los soldados de Roma estaban coronando rey al Mesías. Y así, paradójicamente, incluso en la burla, los soldados romanos terminan proclamando la realeza del Mesías, aunque ellos no comprendieran lo que hacían. Marcos continúa este motivo irónico hasta la crucifixión, el camino de Yeshua hacia el Gólgota, cargando la cruz con ayuda de Simón de Cirene. Marcos 15:21. Recuerda el proceso final de un triunfo, pero de nuevo invertido. En los triunfos, los enemigos derrotados eran llevados en procesión para su ejecución. Aquí, el ejecutado es el propio rey. Yeshua es conducido fuera de la ciudad, no para recibir una corona de la victoria en el Capitolio, sino para recibir clavos en la cruz, en el Calvario. En el Calvario, Marcos destaca las mofas que Yeshua recibe de diversos grupos, transeúntes, líderes judíos e incluso los crucificados con él. Marcos 15, del 29 al 32. Estas burlas, si eres el Mesías, baja de la cruz, subrayan que a los ojos del mundo, Yeshua no parecía un vencedor en absoluto.
Su triunfo carecía de toda señal externa de éxito. Era la imagen misma de la derrota y la vergüenza pública. No obstante, el Evangelio insinúa que en esa aparente derrota se estaba logrando algo decisivo. Marcos registra que al expirar Yeshua, un centurión romano exclama: verdaderamente este era hijo de Dios. Acuérdese, en el triunfo romano la gente clamaba: este es el hijo de Dios. Y ahora tenemos al centurión romano en la cruz diciendo: este era verdaderamente el hijo de Dios. Roma ahora, a través de su centurión, está dándole esa declaración de que Yeshua es el hijo del Dios Altísimo. Y el centurión ahora, como en el desfile del triunfo romano, nos decían: ¡eh! El victorioso, el triunfador, el César, el hijo de los dioses. Ahora el centurión está diciendo: este verdaderamente era el hijo de Dios. Toda una trama en Marcos. Yo quedé sorprendido cuando vi todo esto en Marcos. Dije: wow, interesante. Es una confesión sorprendente en labios de un oficial romano, alguien familiarizado con los espectáculos de muerte. En cierto modo, Marcos nos lleva a reconocer que la verdadera identidad de Yeshua, su dignidad real y divina, se revela en la cruz, justamente en el momento de mayor humillación. Este es el triunfo contracultural de Yeshua. Triunfa mediante la entrega sacrificial y la humildad, no mediante la violencia o la ostentación de poder. Donde el triunfo romano exhibía la fuerza, matando a los enemigos, Yeshua exhibe el amor dando su vida por los enemigos. Donde el general romano culminaba su victoria quitando la vida a otros, Yeshua culmina su misión entregando su propia vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un triunfo contracultural y su impacto en la mentalidad de la época. La visión del triunfo que presenta Yeshua resultó profundamente contracultural, tanto para judíos como para gentiles del siglo I. En la cultura greco-romana, la cruz era un símbolo de ignominia reservada a esclavos y criminales. Proclamar a un crucificado como vencedor y señor era chocante. El apóstol Pablo lo expresa claramente: predicamos al Mesías crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Primera de Colosenses 1:23. Para un romano promedio acostumbrado a admirar a generales cubiertos de gloria, la idea de que el verdadero rey hubiera sido ejecutado por Roma podía sonar como una locura o incluso una subversión peligrosa. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cuando dentro de arriba de la plataforma se solía decir: y es que el evangelio es locura, porque hay muchos allá en el mundo que no lo entienden porque es locura, pero para nosotros es poder de salvación? Un mensaje que wow, era poderoso, estaba fuera de contexto, y yo lo decía. Suena bonito, pero el evangelio para algunos es locura. Sí, porque era locura, porque estás predicando al rey que murió bajo el poder de Roma, humillado en la cruz. Eso es una locura. Eso es lo que realmente era locura. No ahora el evangelio de si no aceptas a Jesús, te vas a ir al infierno. No, para muchos eso es locura, no lo entienden. Pues sí, porque sigue siendo una locura, no es el evangelio que se nos mandó a enseñar. Continúo leyendo, ¿ok? Sin embargo, ese mismo mensaje atrajo a muchos humildes y oprimidos que veían en el crucificado exaltado al Dios que se solidariza con los sufrientes y finalmente vence al mal de forma justa. El triunfo de Yeshua redefinió los valores de sus seguidores. La grandeza se alcanza por el servicio y la humillación voluntaria, no por la dominación. Marcos 10:42-45. Llamándolos junto a sí, Yeshua les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes... Yeshua va a hablar en el contexto. ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos?
Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Cualquiera de vosotros que desee ser el primero será vuestro siervo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mensaje contracultural. Esto impactó la mentalidad de la comunidad primitiva, que empezó a gloriarse no en espadas ni estandartes, sino en la cruz del Mesías. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mientras que los héroes paganos ganaban honor por sus conquistas, Yeshua enseñó a sus discípulos que el que quiera ser primero será el servidor de todos. Esta inversión de valores minó las nociones clásicas de honor y vergüenza. Lo que el mundo tenía por vergonzoso, que era sufrir injustamente, Dios lo transformó en motivo de honra. Es significativo que pocas décadas después, cuando los emperadores romanos celebraban triunfos por sofocar rebeliones como la judía en el año 70, los creyentes afirmaban que un hombre ajusticiado por esos mismos romanos reinaba, que ahora era resucitado y entronizado a la diestra de Dios. La resurrección que Marcos insinúa en Marcos 16, 6 al 7 al final del Evangelio es la validación divina del triunfo de la cruz. Así, la mentalidad de los creyentes veía más allá de la cruz. Donde los romanos veían un ajusticiado impotente, los creyentes veían al Cordero de Dios venciendo al pecado y las fuerzas espirituales malignas. Esta creencia infundió valor a los creyentes perseguidos. Si su Señor había triunfado mediante la cruz, también ellos podían enfrentar la persecución con esperanza, seguros de que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En suma, el triunfo contracultural de Yeshua minó las pretensiones de gloria humana de su época y ofreció una nueva manera de entender la victoria, centrada en la justicia, el amor y la vida eterna, que poco a poco revolucionaría la cosmovisión del mundo antiguo. ¿Se acuerda que le dije y leímos varias veces que los enemigos o los que habían sido conquistados y vencidos venían junto con sus familias y eran exhibidos públicamente? ¿Se acuerda? Bueno, ahora lo que vamos a leer, ya vimos cómo Marcos usa el triunfo. Ahora vamos a ver Pablo y la imagen del triunfo. En Colosenses 2:15 él dice: y habiendo despojado, oiga bien, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo. Déjenme abrirlo más grande aquí. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfo romano, triunfando sobre ellos por medio de él. Pero es Dios el que está haciendo. Vamos a leer aquí. Vamos a leer desde el 11. En él también fuiste circuncidados por una circuncisión no hecha por manos, al quitar del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de el Mesías, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Dios resucitó al Mesías de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Quién? Dios os dio vida juntamente con el Mesías, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Quién? Dios, porque está hablando de Dios desde aquí. Desde aquí Dios, desde aquí de esta parte Dios, todo lo que va a estar hablando es acerca de él. Dios le resucitó a los muertos, Dios nos dio vida juntamente con él, Dios perdonó nuestros delitos, Dios canceló el documento que había de decretos que habían contra nosotros, Dios lo clavó en la cruz, Dios despojó a los poderes y autoridades, y Dios hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, por medio del Mesías. Dios está haciendo un espectáculo público
por medio del Mesías. ¿Cómo? En la cruz está exhibiendo a los poderes. Eso no es un desfile, sino ahora el triunfo del Mesías se está llevando, y a fin de cuentas el triunfo de Dios se está llevando en la cruz, cuando los principados, los potestades, las autoridades están siendo exhibidas públicamente y siendo avergonzadas, tal como se hacía en el triunfo romano. Pero ahora no es un desfile, ahora no es una aclamación, es la cruz. Lo que Roma decía es humillación, Dios lo está revirtiendo para darle el poder, la autoridad, el dominio al Mesías, exhibiendo a sus enemigos públicamente en ese mismo madero que fue usado para humillarlo. Ahí fue exaltado. Interesante, ¿va? El apóstol Pablo, familiarizado tanto con la cultura romana como con la paradoja de la cruz, reutiliza intencionalmente la imagen del triunfo romano para explicar la victoria del Mesías sobre las fuerzas del mal. En Colosenses 2:15 escribe: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó sobre ellos? ¿Quién triunfó sobre ellos? Dios. ¿A través de quién? El Mesías. Él. Hay que leer bien. ¿Qué? Hay que leer bien. Dios está triunfando. ¿Y cómo está triunfando Dios? A través del Mesías. No hay que familia, no hay que darle mucha vuelta, no hay que buscarle las 5 patas al gato, no hay que reinventar la rueda, porque como Dios triunfó, Pablo lo dice claramente: te lo voy a poner a través del triunfo romano. Dios está triunfando, Dios está humillando, Dios está avergonzando a los enemigos públicamente a través del Mesías. ¿Quién venció? Dios. ¿A través de quién? El Mesías. Y ahí se acaba el debate. No, pero es que Dios tiene que morir. No, pero es que entonces Yeshua, entonces ¿cómo funciona eso de que yo soy el único que salva? ¿Cómo funciona? Se acaba. Todo en el contexto ahora tiene sentido. Porque si yo lo que yo pienso, yo creo, yo me imagino, no pues tengo que estarlo. No, sí cabe, no, sí cabe. No, espérame, sí cabe. No, es que no, sí, mira. Sí cabe. Y al rato termina la figuradita de... Sí cupo, sí, todo apretado ahí. No, lo que nosotros hablamos cabe perfectamente. ¿Quién venció? Dios. ¿Cómo lo hizo? A través del Mesías. Cuando fue clavado en el madero, él exhibió públicamente a las huestes de maldad, a las potestades, y Dios triunfó a través de su enviado, a través del Mesías. Ese era buen momento para decir: amén, lo entendí. Así que aquí Pablo describe la crucifixión de Yeshua como si fuera un desfile triunfal de Dios. Un desfile triunfal de Dios sobre los poderes derrotados. Esta metáfora habría resonado con fuerza en la mente de sus lectores en Colosas. Contexto literario histórico de Colosenses 2:15. En el contexto inmediato, Colosenses 2 del 13 al 14, Pablo venía diciendo que en la cruz el Mesías perdonó nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Es decir, el Mesías canceló la deuda legal que pesaba sobre nosotros. Acto seguido, versículo 15, Pablo agrega que en la cruz Dios también despojó y humilló a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. La mayoría de los eruditos entienden principados y potestades como una referencia a las fuerzas espirituales malignas, es decir, los rangos de ángeles caídos, poderes demoníacos que según la cosmovisión judía y cristiana influían en el mundo de los creyentes. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos lectores originales de Colosas, provenientes del paganismo, temían a espíritus, dioses locales o astros. Además, en Colosas pudo haber enseñanzas sincréticas que daban demasiada importancia a seres espirituales intermediarios. Pablo quiere dejar en claro que todas esas potestades han sido derrotadas y sometidas por el Mesías. Históricamente, la carta fue escrita en un mundo donde la gente atribuía eventos
y enfermedades a fuerzas espirituales. Afirmar su derrota en la cruz del Mesías daba a los creyentes gran confianza para no volver a someterse a cultos angelicales ni prácticas mágicas de protección. Colosenses 2:8. Mirad, que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según el Mesías. Alguna gente utiliza este pasaje para decir: Pablo estaba diciendo que no siga las tradiciones de los hombres. Punto. Pablo estaba en contra de la ley oral. Pablo estaba hablando de las tradiciones de hombres que se estaban moviendo en Colosa, el paganismo. No estaba hablando de la tradición oral, las tradiciones que tenía el pueblo de Dios. Pero cuando alguien dice, asevera, que Pablo estaba diciendo, según la tradición de los hombres, está hablando de la Mishnah, el Talmud, está hablando de toda esa literatura que nosotros, la casa de Israel, no debemos seguir. Está demostrando su ignorancia en cuanto al asunto de lo que estaba pasando en Colosa. Solamente lo voy a decir de esa manera, bien políticamente correcto, ¿ok? Estaba pasando un mundo extremadamente importante en Colosa, y por eso Pablo tiene que reafirmar: ustedes conocen el triunfo romano. Bueno, Dios venció, Dios humilló, Dios exhibió públicamente, ninguna de esas potestades tiene poder. Fueron vencidas por Dios a través del Mesías en el madero. Ustedes creían que esa era humillación. Bueno, Dios usó esa humillación para exhibir públicamente, así es que dejen de temer. Efesios, ustedes que creen en los brujos y en todo lo que se está moviendo con Artemisa, Afrodita. No hay poder. El Mesías lo clavó en la cruz. Dios venció a través del Mesías. Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles. Estaban adorando ángeles, basándose en las visiones que ha visto hinchados sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, ni de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Había un problema. La exégesis, no la eisegesis, la exégesis de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Pablo utiliza en Colosenses 2:15 un lenguaje cargado de imaginería romana. El verbo griego traducido triunfando sobre ellos es triambeu, término técnico que significa llevar en desfile triunfal a los vencidos. Ahí lo tiene. ¿Más claro? La palabra griega, es más, vamos a buscarla. Triambeo. Tiene que ser esta. Triambevo. Triunfar llevar prisioneros en una procesión victoriosa. Triunfar sobre hacer triunfar. Pero aquí está, llevar prisioneros en una procesión victoriosa. Si yo le sigo buscando por aquí, deje que salga el arsenal por aquí. Ahí está. Por ejemplo, este. Me va a dar mucha información este. Celebrar un triunfo. Liderar una procesión triunfal. Triunfo. Lo tiene, ahí está clarito. Trambeo, la palabra que se usa. Y se utiliza, solo 2 veces se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con el triunfo de la cruz. Colosenses 2:14 y Colosenses 2:15. No se utiliza más. Traducción en la Septuaginta, no hay una traducción. No hay una palabra No hay una palabra en la Septuaginta para esto. No aparece aquí. Pero si yo voy aquí, de seguro sí vamos a encontrar cómo se usaba en la Septuaginta. No, de hecho no, mire. No está, no hay Septuaginta. Interesante.
no ocurre en la Septuaginta. No hay ni una palabra que se le... Es lo que dice aquí. Esa palabra no ocurre en la Septuaginta, por eso no hay una palabra equivalente. Solo aparece ahí. Este grupo de palabras no aparece en absoluto en la Septuaginta. Josefo utiliza esa palabra. Yo no leo griego. Triunfare. Triombeo. No, Josefo utiliza triombeo varias veces. Por ejemplo, el triombeo de la celebración del triunfo de Tito en Roma. Ahí está, comparado con el triunfo de Tito. ¿Ok? Familia, si nosotros buscamos la información, está ahí. Algo que siempre me dice mi maestro es, si tú buscas, encuentras. Y como a mí me gusta buscar, como yo soy un loco buscando, pues encuentro. Ok, vamos a terminar porque ya llevo hora y media. ¿Dónde se fue el tiempo? En el griego original, toda la frase evoca la escena de un general victorioso llevando a sus cautivos encadenados por las calles ante la vista de todos. De hecho, la expresión los exhibió públicamente recalca la idea de un espectáculo público de humillación, similar a cómo en un triunfo romano se mostraba a los reyes y guerreros derrotados para escarnio público. La frase indica en términos figurados que Dios desarmó a estas potestades malignas. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿A través de quién? El Mesías. Bueno, no se vaya de esa secuencia. Dios a través del Mesías. Dios desarmó estas potestades malignas. Despojando puede traducirse como desnudando o quitando las armas, y luego las expuso a vergüenza ante el universo, arrastrándolas simbólicamente en el cortejo de la victoria del Mesías. Algo similar a lo que veíamos aquí. Esta sería la hueste de maldad en la metáfora. Este es el Mesías, que tiene el favor de los dioses y que está siendo coronado como el Señor, el Hijo de Dios. Pablo probablemente imagina la cruz del Mesías como el carro triunfal, desde el cual se proclama la victoria divina. Así como un rey vencedor, al regresar de la batalla, mostraba a todos sus enemigos encadenados. El Mesías, mediante su cruz, exhibió a las fuerzas satánicas como derrotadas y cautivas. Es importante notar el paradójico giro que hace Pablo en la realidad histórica. En la cruz, Yeshua parecía el derrotado. Era humillado, fue humillado, expuesto en público y despojado de todo, mientras que las autoridades romanas y espirituales parecían haber triunfado sobre él. Pero Pablo revela la perspectiva divina en la cruz. Yeshua desarmó a Satanás y a todo poder hostil, quitándoles cualquier reclamación u autoridad sobre los redimidos. Lo que fue aparentemente el momento de mayor vergüenza para el Mesías fue en verdad la vergüenza de los poderes de las tinieblas. Ellos lanzaron su peor ataque, incluso incitando a la crucifixión. Lucas 22:3. Entonces Satán, el enemigo, entró en Judas llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Pero ese ataque resultó en su propia ruina. Como dice un comentarista, esta frase alude al trato dado a los enemigos vencidos, llevados en cautiverio, desarmados. En otras palabras, Dios le dio la vuelta al tablero. Yeshua en la cruz es el verdadero triunfador y las potestades del mal son los verdaderos derrotados, arrastrados en la procesión triunfal del Mesías. Así que significado para la audiencia original. Para los creyentes de Colosas, que eran predominantemente gentiles, esta declaración tendría un fuerte efecto, un efecto de aliento y esclarecimiento teológico. En un ambiente donde algunos los perturbaban con ideas acerca de poderes angélicos, rituales o principados que debían aplacarse, Pablo asegura que no hay que temer ni rendir culto a ningún otro poder, porque el Mesías los ha despojado de su poder. La imagen del triunfo le recordaría quizás los relatos oculares de triunfo de Roma u otras ciudades, así como Roma paseaba a sus enemigos encadenados, proclamando su supremacía. Dios ha paseado a los enemigos espirituales derrotados, proclamando la supremacía del Mesías. Nuevamente vemos en la ecuación, Dios paseó a los enemigos y ahora va a proclamar la supremacía del Mesías.
Para la comunidad original, esto significaba que la cruz no solo les dio perdón de pecados, sino también liberación del dominio de fuerzas espirituales opresoras. Ningún espíritu, demonio, ni deidad pagana podía ya reclamarlos, porque Yeshua los conquistó y los hizo desfilar como cautivos. Este mensaje fortalecería su confianza para vivir libres de supersticiones y para aferrarse únicamente al Mesías como Señor sobre todo principado. Colosenses 2:10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2:15 habría servido de consuelo y perspectiva a creyentes que enfrentaban persecución o la aparente prosperidad de poderes injustos. Les aseguraba que, aunque a veces los enemigos del evangelio, fueran terrenales o espirituales, parecieran fuertes, en realidad ya han sido vencidos en la cruz. La humillación pública de estas huestes malignas en el triunfo del Mesías garantizaba a los colosenses que el poder del pecado, de la muerte y de Satán estaban rotos. En última instancia, lo que sucedió fue un acto que trajo mucha bendición a los seres humanos, implicando no solo la salvación personal, sino una victoria cósmica sobre todo poder adverso. Teológicamente, Colosenses 2:15 es una de las declaraciones claves de la doctrina conocida como Christus Victor, Cristo el victorioso, que presenta la obra del Mesías como una batalla victoriosa contra las fuerzas del mal. No es incompatible con otras facetas de la redención, como la expiación por los pecados, sino que las complementa. Mientras que Yeshua pagó nuestra deuda, al mismo tiempo derrotó al acreedor usurpador. Este versículo enseña que la cruz fue el campo de batalla donde Yeshua triunfó sobre el maligno, despojándolo de su armamento de acusación y de su poder de mantener cautiva a la humanidad en el pecado y la muerte. Por la resurrección y exaltación subsiguientes implicadas en el triunfo, el Mesías arrastra tras él a los poderes derrotados como prueba de su victoria total. Para los creyentes de cualquier época, esta verdad es de enorme importancia. Nos asegura que no seguimos a un Mesías derrotado, sino a un rey vencedor. Pero su victoria se logró de un modo completamente opuesto a la jactancia humana, lo cual nos desafía a replantear nuestros valores. Dios triunfó mediante la cruz, mostrando que el amor sacrificial es más poderoso que la espada imperial. Así como el triunfo romano era un acto público, Dios quiso que la victoria del Mesías fuera pública y notoria. La cruz se alza en la historia como un testigo del juicio de Dios sobre el mal. Entonces, refuerza la convicción de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De Romanos 8:31. Dado que ningún poder enemigo puede deshacer el triunfo del Mesías, también invita a los creyentes a vivir bajo el señorío del Mesías, victorioso, sin temor a las tinieblas y con la esperanza puesta en la consumación final de ese triunfo, cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Primera de Colosenses 15, 24 y 25. Entonces vendrá el fin, cuando él, el Mesías, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues él, el Mesías, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El triunfo romano representaba para el mundo antiguo la exaltación del vencedor terrenal y la humillación de sus enemigos visibles. Era un fenómeno celebrado por los romanos, temido y resentido por los subyugados y aleccionador para los enemigos extranjeros. En marcado contraste, el triunfo de Yeshua, según el Nuevo Testamento, es profundamente contractual. Un triunfo mediante la derrota aparente que invierte los valores acostumbrados. Yeshua redefinió la victoria como servicio y sacrificio, y así conquistó no ciudades ni naciones, sino algo mucho más fundamental: el pecado, la maldad y la muerte misma. Esta comprensión habría pasado e impactado a los oyentes del siglo I, requiriendo un cambio de mentalidad para ver gloria, donde otros solo veían deshonra. Pablo aprovechó la poderosa imagen del triunfo para enseñar que en la cruz ocurrió una procesión triunfal divina. Dios, nuevamente voy a subrayar Dios
por así decirlo, llevó a las fuerzas del mal cautivas tras el carro que es la cruz del Mesías, el carro del Mesías crucificado. So, Dios está exhibiendo y llevando a las fuerzas a través del Mesías, crucificado y resucitado, exhibiéndolas ante el cosmos como derrotadas para la iglesia primitiva o los creyentes del primer siglo, y para nosotros esta verdad sigue siendo central. La cruz del Mesías es simultánea al altar de sacrificio y carro de victoria. De este modo, el mensaje proclama que el más grande de los triunfos no fue el de un César entrando en Roma con pompa, sino el de un Mesías humilde, expirando en una cruz y saliendo de un sepulcro vacío. Este triunfo paradójico cambió la historia, dando origen a un reino que no es de este mundo, pero que ha vencido al mundo. Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así, al entender el contraste entre el triunfo romano y el triunfo del Mesías, apreciamos mejor la sabiduría de Dios. Dios desarmó a los poderes y los llevó como prisioneros en el desfile triunfal de la cruz, para que la verdadera victoria, la de la vida sobre la muerte, la del amor sobre el odio, fuera proclamada a todas las naciones. En Colosenses 2:15, como nota adicional, los manuscritos difieren ligeramente. Algunos dicen en él, Mesías, y otros en la cruz. En todo caso, el sujeto último de la acción es Dios Padre obrando por medio del Mesías. Dios Padre obrando por medio del Mesías. Y aquí está Británica. Este es todos estos que ve aquí son artículos. Si yo le doy, por ejemplo, Enduring Word, me va a abrir un artículo que está aquí. Aquí se lo voy a mostrar. Y aquí tiene una partecita de los 5,000 soldados. No es todo el artículo, solo fui sacando varias partes de ahí. Si voy a Wikipedia, en Wikipedia lo que me concentré más fue la bibliografía que aparece al final. Aquí, si usted ve, aquí va a aparecer todo esto de aquí. Que esto es lo que me interesó a mí. La bibliografía que va desde aquí. Si usted se da cuenta, es grandísima la bibliografía. Todo esto es bibliografía, ¿ok? Aquí. ¿Ok? Todo eso es bibliografía. Si vamos al otro, le estoy mostrando esto para que vea que está aquí. Carataco. Aquí está la historia de Carataco. Está en inglés, pero aquí está la historia y aquí está la imagen de Carataco cuando fue llevado a Roma. Este es un sitio histórico, por cierto, ¿eh? ¿Cuál otra? Este es Obispado de Tenerife. También tiene varias cositas interesantes. Son como 26 páginas. ¿Ok? Solo estoy enseñando eso para que vea de dónde sale la información. Ok, tengo una última notita. Y termino. Wow, yo no pensé que fueran a ser 2 horas. Pero quería dejar bien en claro esto. Espero que haya tenido sentido. Ya leí esta. Wow, ¿qué pasó? Se me fue la notita. Y otra vez se soltó aquí las cosas. Ok, pero vamos a leerlo. La narrativa del triunfo del Mesías hasta su exaltación en los evangelios abarca varios eventos claves que culminan en la resurrección y ascensión de Yeshua.
Aquí proporcionamos los pasajes que trazan esta secuencia dramática y triunfal desde el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, particularmente enfocándose en los evangelios y en los textos de las epístolas. Entrada triunfal, Marcos 11 del 1 al 11. Después tenemos, aquí tendría que ir, y lo voy a ir arreglando conforme lo voy diciendo. Aquí tendría que ir la última cena. Me voy a tardar mucho, así que nada más se los voy a ir diciendo por aquí. Aquí tendría que ir la última cena, Marcos 14 al 16. Después tendría que ir, la tercera parte de esto es a lo que es arresto, juicio y crucifixión. Arresto, juicio y crucifixión, y lo borré. Y ya se borró, quién sabe dónde quedó. Encontramos arresto, juicio y crucifixión, Marcos 14. Después encontramos la resurrección, Marcos 16. La aparición a muchos testigos, Juan 20-21. Después encontramos de la gran comisión, exaltación. La exaltación donde Yeshua envía a Yeshua, asciende al cielo. Después encontramos la última parte del triunfo, es Filipenses 2 del 6 al 11, que explica cómo Yeshua, siendo en forma de Dios, se humilló hasta la muerte, y por eso Dios lo exaltó grandemente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, como pasaba en el desfile romano. Y por último tenemos reinado desde el cielo. Efesios 1 del 20 al 23. Pablo describe cómo Yeshua, que ha sido resucitado y ascendido, es puesto por Dios sobre toda autoridad, poder, dominio, y es cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. El cual obró, vamos a leer de aquí, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y cuál es la extraordinaria riqueza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Está hablando de la eficacia de la fuerza de Dios, ¿verdad? Está hablando de la fuerza de Dios. El cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos. Dios resucitó al Mesías de entre los muertos. Le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todo bajo sus pies, y a él dio por cabeza sobre todas las cosas de su cuerpo, de las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. Entonces ahora tenemos desde el nombre hasta el reinado en el cielo. Estos pasajes no solo narran la historia de la pasión del Mesías, sino que también enfatizan la teología del triunfo mesiánico de Yeshua sobre las fuerzas espirituales del mal, el pecado y la muerte, culminando en su exaltación y establecimiento como el Señor y Rey eterno. Es que, familia, el triunfo romano, yo quise darle toda la información posible. Por ahí alguien me decía, ¿será posible el PDF? Tendría que poner todas las notitas juntas, porque como usted se dio cuenta, puse puras notitas, no tengo un PDF, pero yo me voy a asegurar de que el PDF esté asegurado en el primer comentario del video de YouTube, y si puedo lo pongo también en el primer comentario de Facebook. Así es que, familia, ¿qué más le puedo decir? Hoy en casi 2 horas pudimos ver el evangelio de una mejor manera, y pudimos entender que fue Dios el que triunfó, fue Dios el que exhibió a los poderes, a las huestes de maldad, pero lo hizo en el carruaje, por así decirlo, de el Mesías, que fue la cruz. La palabra que se usa en Colosenses, que triunfó sobre ellos, es la misma palabra que se usaba para el triunfo
romano y no se utiliza en ninguna otra parte más que en Colosenses, cuando Pablo está trayendo el triunfo romano para consuelo a la congregación de Colosas y está diciendo no, ya Dios ya triunfó, ven al Mesías crucificado, ese Mesías fue resucitado y Dios exhibió a todo poder, a todo dominio, a toda autoridad a través del Mesías. Ya Dios venció, ya Dios te salvó, ya Dios te redimió y lo hizo a través del Mesías. Un mensaje que hubiera sido entendido perfectamente. Así es que, familia, si ha sido de bendición, déjenoslo ahí en los comentarios. Ayúdenos a compartir esta información porque yo creo que es importante que sigamos aprendiendo a entender la Biblia dentro de su contexto y de la manera correcta. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Gracias, familia. Shalom, bendiciones. Si usted quiere ser parte de la comunidad de Asamblea Berea, ahí está el código para el grupo de Telegram. Puede entrar y ser parte de nosotros. Nos enfocamos en estudiar, en aprender y no nos enfocamos en debates. Si usted quiere venir y debatir, no pierda el tiempo. Porque si viene a debatir, créame que tal vez será eliminado del grupo. Familia, shalom, bendiciones, shalom. Suscríbete a nuestro canal Mr. Chris Menestres en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.